el valor de Q es P sobre R, según la figura 5, dice la figura 5 esta de acá, figura 5, y aquí tenemos que Q por R por beta, beta sería el ángulo del radio de giro, beta. Entonces Q por beta, Q por R, mejor dicho, por el ángulo en radian dividido entre 2 es igual a P por el seno de beta medio. Como beta es muy pequeño, entonces el seno es aproximadamente igual a beta sobre 2. Por lo tanto, reemplazando esto de acá, entonces tenemos Q por beta por R dividido entre 2 igual a P por beta sobre 2. De ahí se nos va beta, se nos va estos dos y me queda que Q es igual a P sobre R, que era donde habíamos partido, ¿no es cierto? Partimos de que Q era igual a P sobre R. Entonces se debe demostrar que es igual. Ahora, para el caso particular del cable parabólico, la flecha resulta, según la figura 4, o sea, la figura de acá, la flecha dice la flecha es igual a F por X cuadrado sobre L medio al cuadrado. Y también la derivada segunda es igual a 2 veces la flecha dividida entre L al cuadrado. De ahí tenemos que la derivada segunda también es 1 sobre R, 1 sobre el radio de giro. Luego Q va a ser igual a P sobre R, P por 2 veces la flecha sobre L medio al cuadrado. Eso queda que Q es igual a 8 veces la fuerza por la flecha sobre L cuadrado, lo que habíamos demostrado también anteriormente. ¿Listo? Ahora, para el caso particular, cuando EI es constante, es decir, el módulo elástico por la inercia de la sección es constante, y DT es la altura de la viga, también es constante. Entonces, la viga de altura Y menos E constante, entonces me sale que esta sería el equivalente estructural del pesado con la fuerza P, ¿no? Ahora, el cable, el otro caso es cuando el cable sea poligonal, es decir, no sea una flecha, sino un polígono. En este caso, vamos a agrandar esta figura. Fíjense que aquí el cable es poligonal, son partes rectas. Acá tenemos el esquema estructural, entonces la fuerza queda de esta manera, ¿no? Y aquí fíjense que queda libre de flexión, de fuerza en esta parte de acá. Ahora, cuando la viga es continua, es decir, tengo apoyo intermedio, se puede representar estructuralmente de esta manera, ¿no? Una carga para este tramo A1, aquí bueno, voy a hacer más grande este. Supóngase que este es un tramo de una viga hiperestática, donde acá tenemos un apoyo. Acá tenemos el centro de gravedad, ahí tenemos la fuerza, está inclinada, y aquí tenemos el momento negativo, la fuerza está horizontal. Entonces el trazado del cable tiene que ser de esta manera, porque hay momento negativo en esta parte de acá. Y la dividimos en tres partes, A1 por L, A2 y A3. A1, A2 y A3 son coeficientes de L, ¿no? Porque la suma de estos tres me va a tener que dar la longitud del tramo. Bien, entonces en función de eso y en función de la excentricidad E1 y A, fíjense, se puede determinar el valor de la carga Q. Acá tengo otro valor y acá tengo otro valor. Bien, esta equivalencia estructural sirve para calcularla con el robo, con el SAP,
podemos calcularla entonces la viga, y con la fuerza de pesado, conociendo la excentricidad, entonces nosotros podemos determinar las tensiones que hay en la viga, ¿ya? En cualquier parte de la viga. Las tensiones, dice, del pretensado excéntrico menos E. ¿Por qué le llaman menos E? Porque el centro de gravedad lo grafica como el eje X, y como la excentricidad es para abajo, porque para arriba están positivo Y, para abajo sería menos Y, menos E. Entonces la excentricidad menos E responde, dice, a las condiciones de la fórmula de flexo-compresión. ¿Cuáles son las fórmulas de flexo-compresión? O sea, hay compresión y hay flexión. ¿Listo? Corresponde a esa fórmula. Deducidas para materiales homogéneos. Sí, son las fórmulas que trabajamos en resistencia de materiales, basada en el concepto de la sección plana y la ley de Hooke. Ahí entonces, esa fórmula es la que vamos a crear. Así los diagramas son positivos de compresión. Aquí vamos a agrandarlo este dibujo. Los de compresión son positivos. Sería sigma superior, o sea, de la parte superior de la sección, igual a P sobre A. Y el sigma inferior, es decir, la tensión inferior de la viga en la parte inferior, también vale P sobre A, porque vendría a ser una fuerza céntrica que está en el centro de gravedad. Por lo tanto, toda la sección está comprimida. ¿Listo? Aquí está el equivalente, hay una fuerza centrada acá y hay un momento. ¿Por qué hay el momento? Porque aquí tengo el cable. En realidad, la fuerza P está en donde está el cable, el centro de gravedad del acero. Ahí debería estar, ahí está, mejor dicho, la fuerza P. Pero lo que hacemos es trasladar esta fuerza P al centro de gravedad. Lo trasladamos y al trasladarla me aparece un momento. Porque yo traslado la fuerza acá y para que no haya fuerza pongo una carga equivalente igual pero de sentido contrario. Por lo tanto, entonces tengo una carga P y un momento, ¿no? Un momento que es el que reacciona a la carga P y la carga P que había. No he hecho nada porque he puesto una carga P y al mismo tiempo le he puesto una contraria, no estoy alterando en nada. Sin embargo, para que la carga P quede aquí, entonces quedaría la carga P centrada y un momento flector debido a la carga de pesado. El momento flector es igual a P por E, negativo. Negativo le estamos llamando al sentido horario. Y entonces aquí tengo la tensión de compresión y acá tendría la tensión de flexión. La tensión de flexión, ustedes saben que es igual al momento dividido entre el módulo resistente de la sección, y eso es lo que hay acá. La tensión superior es igual al momento, como es menos P por E, dividido en el módulo resistente de la sección, el módulo resistente superior. Y abajo tengo la tensión inferior es igual a P por E, que vendría a ser el momento, dividido entre el módulo resistente de la sección inferior. Entonces ahí tengo. Luego, reemplazando ya todo aquí ya está la resultante de esta tensión. Tengo que sumar las tensiones superiores. Entonces tengo P por A, que es positivo, menos P por E sobre WS. Esta es la tensión resultante acá. Tiene que ser chica, por no es cierto, porque está restando. En cambio abajo se están sumando. Sumo P por A más P por E sobre WI. Entonces aquí se está sumando, por lo tanto es mayor. Ahora, puede ser que sea así como está acá, que predomine la tensión menor, negativa, o puede ser que predomine la tensión positiva. En el caso que predomine la tensión positiva, entonces voy a tener aquí algo de compresión, y acá será compresión, ¿no es cierto? La suma de las dos. Estamos de ida, fíjense, a ese juego
de sumar tensiones, sumar o restar tensiones. Y eso va a ser todo el curso. Vamos a tener que aprender esto, ¿ya? Vamos a ir avanzando así de a poco. W sub I es el módulo resistente inferior, W sub S es el módulo resistente superior de la sección y A es el área, donde P es la fuerza de pesado. Bien. Ahora dice aquí, es evidente que el punto de aplicación de la resultante de las tensiones del hormigón, centro de presión se llama resultante de las tensiones de compresión, centro de presión, debe coincidir con el punto de aplicación de P o el centro de gravedad del tendón, pues el hormigón pretensado se puede considerar como un caso de hormigón armado cuando C es igual a T y es igual a P, o sea, C es la fuerza de compresión, T es la tracción que hay en el hormigón armado, ¿no? Esa T tiene que ser igual a P, porque es la tracción, la fuerza P es la fuerza de pesado. Y el brazo elástico sería igual al momento total dividido entre P. Y ese momento tiene que ser igual a 0, cuando C y P son colineales. Si es que la fuerza de presión es colineal, es decir, tenemos un pesado céntrico, en ese caso entonces no hay momento, pero el momento es 0, porque no hay excentricidad. Si yo teso una viga en el baricentro, no va a haber momento. Cuando es colineal, la fuerza P está en el centro de presión, por lo tanto la viga no trata ni de subir ni de bajar, lo único que está haciendo es comprimirla nada. Entonces el momento total es 0. Eso es lo que me está diciendo acá. Etapas de carga. Vamos a estudiar qué son las etapas de carga. Esto también se va a hablar mucho de las etapas de carga. Las estructuras del hormigón pretensado pasan por dos etapas de cargas principales. ¿Cuáles son esas? Tengo la primera etapa, es la etapa inicial o de transmisión de la fuerza de pretensado. Esa es la etapa inicial. Se la va a denominar o se la simboliza T igual a 0. Esa etapa ya, T igual a 0. En el tiempo igual a 0. Aquí actúa en esta carga, actúa el pretensado inicial, la fuerza de pretensado inicial, y el peso propio, más otras cargas muertas presentadas para el tiempo igual a 0. Bueno, veamos a ver. Imaginémonos la viga, esa que vimos en el video. Ahí está la vaina, se vacía el hormigón endurece, llega a su resistencia máxima, se pasan los cables y se tesa. Ese sería el estado inicial. ¿Qué cargas están actuando sobre la viga? Si yo estoy pesando y el peso propio, nada más, ¿no es cierto? La carga muerta sería el peso propio de la viga. No entra la losa, no entra nada, no entran las aceras, ni los postes, no entra nada. Solamente el peso propio y la fuerza de pesado. Entonces, en ese estado es el estado T igual a 0, la primera etapa. Si yo teso demasiado esa viga, si es que teso demasiado, seguramente puede haber fisura arriba de la viga. Por lo tanto, tengo que controlar ese pesado. No tengo que pasarme de cierta fuerza de pesado para que el momento que hay arriba no fisure. Ese momento entonces tengo que controlarlo. Ahorita vamos a ver cómo lo controlamos. Una forma de controlarlo es que el momento que hay arriba tiene que ser menor al momento de fisuración. Menor o igual en el caso más arriesgado. Pero tiene que ser menor, o sea, no llegar al momento de fisuración. Si llega, entonces va a haber grieta en la viga en la parte superior. ¿Listo? Esa sería la etapa inicial. Bien, en esta etapa ahí se proporciona la máxima compresión en la zona que será traccionada.
La zona que será traccionada ya en la viga en servicio van a ser las fibras inferiores. Ahí le aplicamos compresión, la máxima compresión ahí. ¿Listo? La zona que va a ser traccionada por las cargas muertas y cargas de servicio. Ejemplo, esa es la fibra inferior de la viga simplemente apoyada. Esa va a ser la que va a estar más traccionada. A esa entonces hay que aplicar la fuerza máxima. Ahora, si falta el efecto de peso muerto total o parcialmente, se presentarán fisuras y grietas en las zonas comprimidas por las cargas muertas. Ejemplo, la fibra superior de una viga simplemente apoyada. Es decir, si es que falta el efecto de carga muerta o parcialmente, se presentarán fisuras o grietas en la zona comprimida por la carga muerta. O sea, si es que le faltara carga, entonces va a quedar agrietada esa zona superior, si es que nos excedemos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos una idea que hay que controlar para que no se fisure la fibra superior. Bien, la segunda etapa simbolizada como T igual a infinito, así se lo simboliza la etapa final. Esa es la etapa ya cuando está en uso la viga, ya está trabajando, pasa la carga viva. Es la etapa final o de servicio, cuando además de las cargas muertas de la etapa inicial, la carga muerta de la etapa inicial, no nos olvidemos que es su peso propio, actúan cargas de servicio y cargas de servicio, y la fuerza de presentado está reducida por ciertas pérdidas diferidas. O sea, en la etapa final actúa el peso propio y algunas otras cargas más. Por ejemplo, la carga de la carpeta de rodadura, que es una carpeta que le ponemos. También actúan las barreras de protección vehicular. También actúan los barandados, ¿no?, que llevan los puentes. También actúan todas esas cargas. Son cargas muertas, además de su peso propio. Actúan esas cargas. Y también actúan la carga de tesado, la carga de pretensado, ¿no? Y esa carga de pretensado que está actuando ya en la etapa final, diremos arriba de las 1000 horas de uso del puente. Ahí han sucedido algunas pérdidas, las pérdidas por fricción, la pérdida por acortamiento elástico, la pérdida por contracción, la pérdida por fluencia del hormigón, ya han ocurrido. Y también el hundimiento de anclaje, la fluencia del hormigón, el acero se ha relajado, por lo tanto esa fuerza está reducida por esas pérdidas ya. Entonces han sucedido esas pérdidas. Y por lo tanto entonces tenemos que prever que esa reducción no me la disminuya mucho la fuerza, de tal manera que se sigan cumpliendo, que la parte superior no, o sea, esté comprimida, pero que no pase de una compresión excesiva, que no pase de la tensión admisible. ¿Listo? Y la parte de abajo, que estaba comprimida solamente por la fuerza del pesado, también la parte de abajo va a ser descomprimida, se va a descomprimir, ¿no es cierto?, debido a estos efectos. Esa tampoco tiene que ir más allá de la tensión para que se fisure. O sea, tenemos que ver eso en la etapa final. Entonces, en la etapa final, la diferencia entre la etapa final y la etapa inicial, ¿cuál es? La diferencia es que en primer lugar actúan otras cargas. Para la etapa final ya actúa carga viva, actúa una carga muerta, aparte del peso propio, una carga muerta. Y la otra diferencia es que la fuerza del pesado se ha reducido. La fuerza del pesado se ha reducido debido a las pérdidas de carga. ¿Listo? Esa es la etapa final. En cambio, la etapa inicial está actuando solamente el peso propio y la carga de pesado inicial. La carga de pesado inicial es más grande porque no ha sufrido pérdida. ¿Listo? Esa es la diferencia entonces de etapa inicial y etapa final de pesado. Bien, si le llamamos N igual al pretensado inicial sobre P,
Entonces tenemos que P por N sería el pretensado final, ¿no? Si le llamamos N. N vendría a ser la relación entre el pretensado final sobre el pretensado inicial. Ahí tenemos N por P, entonces vamos a llamar al pretensado final. Ahora, N podría variar entre 0,85 y 0,75. ¿Qué quiere decir eso? Que si es 0,85, las pérdidas de carga son ¿cuánto? Si es P inicial más grande que P y me da 0,85, ¿cuánto vale la pérdida de carga? 15 o 0,15, o sea, vendría a ser 15% de pérdida de carga. Y si en caso SN fuera 0,75, ¿cuánto sería la pérdida de carga? 0,25, ¿no es cierto? Entonces, más o menos varía entre 0,15 a 0,25 en algunos casos, en otros casos puede ser un poco más o un poquito menos, pero está por ahí los valores de pérdida de carga. Esta etapa puede subdividirse a su vez en otras dos, o sea, esta la etapa inicial y la etapa final se la pueden subdividir en otras dos etapas. Fijemos cuáles son. Primero, cuando la estructura está descargada, o sea, la primera etapa la estructura está descargada. La segunda etapa es cuando la estructura está cargada. Entonces puede haber la etapa vacía y la etapa descargada. A ver, veamos la etapa final, cómo son sus etapas, o sea, de la que debemos tener de la etapa final, la subdividimos en cargada y descargada. Supongamos una viga de un puente está ahí en la etapa ya después de 1000 horas de uso. La etapa descargada, ¿cuál sería? Está la viga, está el peso propio, el peso de la viga, más el peso del tablero, peso de la capa de rodadura, peso de las barreras, peso de las barandas. Entonces está todo el peso, carga muerta total. Y no hay carga viva. Porque el puente puede estar vacío un tiempo sin que pase ninguna movilidad. ¿Listo? Entonces esta será la subetapa de la etapa final en estado vacío o descargado. Ahora, por ahí viene un camión o vienen varios camiones y comienza a pasar. Esa sería la etapa final, pero con carga. Además de actuar todas las cargas muertas, están también actuando las cargas vivas. ¿Listo? Y hay que averiguar también la tensión que hay en las vigas en esas dos etapas, en la etapa final cargada y en la etapa final descargada. ¿Listo? Y en ambas subetapas, igual las tensiones no tienen que pasarse de las tensiones admisivas. ¿Ok? Ahora dice, ¿no? Esta última es crítica para la resistencia a la tracción del hormigón en las zonas traccionadas que antes estaban comprimidas. O sea, es crítica cuando están cargadas. Ahora, ejemplo, la fibra inferior de una viga simplemente apoyada. Es usual también transmitir la fuerza P en 2 o 3 etapas. La fuerza P, no necesariamente la fuerza total P se la va a aplicar al comienzo de la viga. Puede ser que la viga no aguante, digamos, le voy a poner 3, supongamos que le voy a poner 3 tendones, no uno, 3 tendones le voy a poner. Cuando le pongo un tendón en el estado inicial, las tensiones cumplen. Si le pongo los 3 tendones pesados a la fuerza de cálculo, falla la viga. Va a haber fisuras, vamos a pasarnos a las tensiones de acuerdo a norma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tensamos un solo tendón. Lo tensamos, alzamos la grúa, colocamos la viga y luego colocamos la otra viga y colocamos el tablero, colocamos las otras cargas.
antes de entrar en uso, están los huecos ahí, están los cables. Tesamos el segundo cable, ¿no? Tesamos el segundo cable a la fuerza de cálculo y seguimos fabricando los varados, poniéndole más carga. Tesamos el último cable y las cargas están equilibrándose. No va a haber fisura, no va a haber sobrepresión en ninguna parte, porque está calculado que sea cargado de esa manera. O sea, no necesariamente hay que hacer un solo tesado. Podemos hacer un tesado al comienzo que va a servir para agarrar y colocar la viga y que resista algunas cargas. Luego, otra vez tesamos otro tendón y a todas las vigas, no solamente a una, vamos tesando a todas las vigas. Luego estamos terminando el puente y tesamos el tercer tendón. Una vez tesado el tercer tendón, cerrado el hueco, todo ya, el puente puede recibir las cargas vivas. Entonces también podemos hacer así. La otra es que si yo quiero seguir trabajando con la fuerza, todas las fuerzas tesarlas al mismo tiempo, voy a tener que aumentar la sección del puente. Me va a salir más caro, va a haber más peso, por no hacer una etapa de tesado por parte. Y eso es lo que dice. No es usual también transmitir la fuerza P en 2 o 3 etapas. Entonces podemos hacer esa etapa. En T inicial, por ejemplo, T igual a 0G es la carga muerta, más la compresión y menos la tracción. Entonces acá tenemos, otra vez tenemos aquí el diagrama, ¿no? Acá hay un diagrama, esta sería de compresión, aquí hay tracción, luego esta de aquí es el diagrama de flexión, perdón, este es de la carga de tesado, donde tengo la fuerza de tesado y también tengo una compresión acá, ¿no? Una flexión debido al tesado. Luego acá tengo el diagrama de flexión debido a la carga muerta y por último tengo el diagrama resultante que sería la fuerza de tesado más la carga muerta. Así estamos simbolizando esas tensiones. En la etapa final voy a tener la carga P, la carga viva, simbolizándola como carga P. La compresión es positiva, la menos es la tracción. Aquí tengo la fuerza de tesado, tengo la viga. Y acá tengo entonces la fuerza es la etapa final. La carga que existe ya es la carga disminuida, es decir, N por T, la carga final de tesado. Más la carga debido a la flexión, debido a la carga muerta, más la carga viva. Y aquí tenemos la resultante de las tensiones. Esta resultante final se trata de que sea cero. Lo óptimo sería que no haya tensión abajo, o sea que no haya tracción abajo. Y arriba, que no pase de la compresión admisible. ¿Listo? Ese es el juego que uno tiene que hacer, jugar con las tensiones de los reglamentos, en este caso de la norma. Bien, entonces aquí vamos a hacer un ejercicio, un caso particular, considerando diagramas resultantes iguales e inversos y superponiéndolos se deduce que la fila superior e inferior se reduce, ¿no? Se deduce para la fila superior e inferior lo siguiente, siendo sigma n la tensión admisible del hormigón, delta la variación y W el módulo resistente. Entonces, delta sigma será igual a sigma, que sería delta de momento sobre el módulo resistente. El delta de momento será igual al momento de carga muerta más el momento de carga viva. Eso sería en la etapa menos el momento de carga muerta. O sea, en esta etapa de acá, ¿no? Entonces aquí me queda el momento por carga viva. El delta de momento sería, fíjense, el momento total menos el momento de la carga muerta. Entonces eso me queda el momento de la carga viva, dividido entre el módulo resistente de la sección. De acá entonces, si esta es la tensión admisible, despejo el módulo resistente y tengo que el módulo resistente será igual al momento de carga viva dividido entre el delta o la tensión admisible del hormigón. Esta es la primera fórmula
que vamos a tener. Imagínense ustedes el dimensionamiento para una estructura metálica. ¿Cómo entramos nosotros para encontrar el perfil? ¿Se acuerdan ustedes cómo hacían en metálica? Lo que se hace es buscar el módulo resistente. Una vez conocido el módulo resistente de la sección, entramos a una tabla, ¿cierto? Y encontramos un módulo resistente o que sea un poquito superior a ese y definimos qué perfil es. Una vez definido el perfil, sabemos la altura, el ancho del perfil, entonces tenemos todas las características del perfil. Lo mismo estamos haciendo acá, fíjense, estamos definiendo el módulo resistente. Ahora esta expresión expresa que las dimensiones podrán determinarse solamente en función de la carga viva, resultado que se explica fácilmente por el concepto de pretensado equivalente. ¿Listo? Entonces con esta podemos encontrar el módulo resistente de la sección. Bien. En el caso de secciones solicitadas por momentos positivos máximos y mínimos, o sea, hay positivos máximos y mínimos, se tiene la expresión el delta de tensión, o sea, la tensión admisible sería igual al momento máximo menos el momento mínimo, dividido entre el módulo resistente inferior de la sección. ¿Ya? Ahora, por otra parte, si la tensión media o la tensión en el centro de gravedad de la sección sería sigma Y, tensión a una altura Y en cualquier perfil de tensiones. M es el momento para carga impretensado. I sub G es el momento de inercia baricéntrico de la sección transversal. Entonces tenemos aquí el momento máximo menos el momento mínimo, delta sigma I, y acá delta sigma superior. Aquí lo que varía es el módulo resistente superior, en este caso de arriba para la tensión superior. Para la tensión inferior sería el módulo resistente inferior. Luego, a una altura cualquiera, una altura Y cualquiera, la tensión será igual a P sobre A más menos el momento por I, por la distancia del centro de gravedad a I, a la fibra donde está, dividido entre el momento de inercia. Esa fórmula la conocen, ¿no es cierto? Esa es la fórmula de resistencia de materiales. Entonces, para Y igual a 0, cuando esta sea 0, la tensión media va a ser igual a P sobre A, con esta ecuación de acá. Si Y es igual a 0, quiere decir que estamos averiguando la tensión en el centro de gravedad. Entonces la tensión va a ser igual a P sobre A. Y P podemos encontrar, la fuerza P podemos encontrarla como la tensión media por el área. Así podemos encontrar la fuerza P para cualquier perfil de tensión, es decir, que haya cualquier perfil de tensión. Como la componente horizontal de la fuerza de pretensado no cambia para cualquier condición de carga, o sea, la fuerza de tensado horizontal no cambia, sigue siendo la misma fuerza de tensado. Aplicar una carga S en una viga pretensada significa una redistribución de las tensiones, siendo O, este punto de acá, O, el punto alrededor del cual giran los diferentes perfiles de tensión en función de la sección transversal. Entonces vamos a tener este diagrama de tensión. Entonces aquí tengo un punto O, sobre él varían los diferentes perfiles de tensión. Centro de presiones. La redistribución antes mencionada significa que para cada carga aplicada al punto aplicada, dice, el punto de aplicación de la fuerza resultante de cada perfil de tensiones, es decir, el centro de presiones, se mueve hacia la zona comprimida, por la carga, con una cierta velocidad. En la etapa de carga última, el centro de presión, o sea, CDP, se desplaza lentamente
hasta detenerse. O sea, el centro de presión se va tesando y lentamente se va moviendo hasta que se detiene. Se va a detener donde están en equilibrio la fuerza de tracción y la fuerza de compresión. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con el primer trabajo práctico. Ya le di algunos. No. Anoten. Ya le di. Ah, sí, el video. ¿Y el primer ya lo presentaron? Sí. Era el video. Ah, y era un resumen del video que vimos. Muy bien. Ahora entonces práctico número 2. Breve antecedente histórico del hormigón pretensado. Bueno, yo siempre me equivoco y digo pretensado. En realidad es del hormigón pretesado. Pretensado involucra el hormigón pretensado y el hormigón posttensado. ¿Ya? El hormigón pretensado. ¿Listo? Sí. Breve antecedentes históricos. Entonces ustedes pueden buscar en el libro de Leonhardt. Leonhardt es de la norma DIN, ¿no? Concreto preesforzado. Está en portugués, pero tiene una buena parte histórica de historia. ¿Ya? Libro Hormigón preesforzado de Leonhardt. Leonhardt es L-E-O-N-H-A-R. R-D, Leonhardt. Ese lo pueden ustedes encontrar en internet. También lo pueden buscar en este librito que yo me he basado de Gumucio. Si tú primero puedes decir el nombre del libro, por favor. León. El nombre del libro o el nombre del autor. Del autor. Leonhardt. Leonhardt. L-O-N-H-A-R-D. Leonhardt. Es alemán, por si acaso, un apellido alemán. De la norma DIN. Pero como los brasileños tienen harto de la norma DIN, entonces ellos aplican. Pero claro que ellos le han puesto sus normas brasileñas. Es lo mismo que nosotros estamos aplicando la norma americana y hemos sacado nuestra norma y es copia fiel. Más sinceros son los peruanos. Los peruanos agarran y hacen, por medio del gobierno, sacan un decreto supremo y dicen, vamos a pegarnos a la norma americana con algunas modificaciones. Hacen un decreto supremo, entonces ellos adoptan la norma americana y le sacan ahí algunas cositas adicionales, digamos, de ellos, ¿no? De lo que sucede en el Perú. Pero se olvidan ya de estar queriendo hacer su equivalencia, su propia norma. Agarran y igual lo hace Ecuador. Ecuador lleva la copia, la norma, la Ashton, copia y algunas cositas por ahí varían, algún tipo de camión, cosas que no inciden, digamos, en la norma. Bien, ese es el práctico número 1, entonces. 2. Por eso, práctico número 2. Y internet, pues también internet, ahí pueden buscar ustedes y sacar. ¿Listo? Entonces, este trabajo es individual. ¿O quieren hacerlo grupal? Si es grupal, tienen que hacerlo bien y prepararlo como para exponerlo, ¿no? Grupal, todos los prácticos grupales van a ser expuestos. Igual el individual lo voy a hacer exponer. No sé. ¿Qué quieren? ¿Individual o grupal? Bien, vamos. Ventajas del hormigón pretensado. ¿Cuáles son las ventajas? Con relación al hormigón armado. Vamos a ver cuáles son las ventajas. Primero, la resistencia del hormigón y del acero es bien aprovechada. La resistencia del hormigón y del acero es bien aprovechada. Lo anterior
no es posible en el hormigón armado, porque el hormigón se fisura en forma inadmisible para altas tensiones del acero. Yo tengo una viga y tengo acero, cargo la viga y el hormigón puede ser que llegue el hormigón ya a la tensión máxima que aguanta. El acero está trabajando charita, entonces se estira. Ustedes saben que puede llegar a 10 o más por 1000. En cambio el hormigón, la norma dice solamente hasta el 3 por 1000. O sea, se comprime hasta el 3 por 1000 y el acero todavía puede llegar hasta el 10 por 1000, ¿no? Y puede deformarse, entonces está fisurado. Y realmente ahí es donde trabajamos con el hormigón armado, en el hormigón fisurado. ¿Listo? Esa sería la teoría de la resistencia última por el hormigón armado, está fisurado. Y no se ha aprovechado, o sea, el hormigón se aprovecha al máximo, pero la tracción no se la aprovecha, porque el acero puede aguantar todavía, pero ya está fisurado, ya no se puede más también, ¿no? Llega un momento en que no se puede más. Entonces, eso es lo que está diciendo. La resistencia del hormigón y el acero es bien aprovechada. Lo anterior no es posible en el hormigón armado, porque el hormigón se fisura en forma inadmisible para altas tensiones del acero. O sea, el acero está en influencia, sigue, pero el hormigón ya no da. Entonces, en el hormigón totalmente precomprimido no se presentan fisuras y las altas resistencias son convenientes y necesarias por razones ya indicadas anteriormente en el caso del acero y para obtener menos deformaciones, menos pérdidas de pretensado y dimensiones de anclaje para el cortezado en el caso de hormigón. O sea, en el caso del hormigón pretensado utilizamos pues la máxima. Llegamos al 60% de la tensión de tesado. Y para la compresión llegamos también al 60% de la tensión admisible. Porque está comprimido al máximo. Ustedes saben que el hormigón resiste bien la compresión, pero muy mal a la tracción. Entonces aquí lo estamos aprovechando bien el material. A eso se refiere. O sea, ¿cuál es la ventaja entonces del hormigón pretensado frente al hormigón armado? ¿Cuál sería la ventaja? Que las tensiones del material se ocupan al máximo en el hormigón pretensado. En cambio, en el hormigón armado no se utilizan al máximo, porque la tensión del acero tiene resistencia el acero, pero la deformación es mucha, se va fisurando, entonces no podemos ya también con mucha fisuración trabajar. Llega hasta cierto límite y hasta ahí nomás trabajamos, ¿no? Y si se sigue deformando, entonces puede ser que falle la estructura. Aunque esté deformada, pero puede fallar la estructura. En cambio, en el hormigón pretensado resiste muy bien a la compresión. El hormigón resiste muy bien a la compresión y las tensiones del acero también se aprovechan casi al máximo. ¿Ok? Según la economía, o sea, se economiza el 50 al 80% en hormigón. Las vigas de hormigón pretensado, o sea, pretensado, son más esbeltas. Entonces, en vez de que tengamos una viga, digamos, de hormigón armado, por decir, una de 40 por unos 50 en un rectángulo pesado, ¿no? 40 de ancho por unos 50 de alto. En hormigón pretensado tenemos una ala más pequeña superior y una ala de abajo. Y una sección bien esbelta. 20 centímetros generalmente se le da a la parte central, así como estamos viendo aquí. No, claro que no es así, pero más o menos ya esto disminuye acá. Tiene una ala superior y una ala inferior.
En cambio, la sección rectangular, fíjense, es rectangular neta, es más pesada, entra más hormigón. Por eso es que aquí me está diciendo, hay una economía entre el 50 al 80% en hormigón. O sea, va a salir una estructura más liviana. Esa estructura que es más liviana tiene menos peso, por lo tanto las fundaciones van a ser menores también, que tienen menos peso. ¿Ok? Y en el acero también hay un ahorro entre el 60 a 80% de acero. O sea, en el acero también se ahorra. Ahí entra menos acero. La armadura de hormigón armado que se ve en la figura que vimos en la primera figura, en el video, esas son mínimas, armaduras mínimas que se utilizan. Hemos dicho para evitar ¿qué? Fisuras de contracción. ¿Cuándo se presenta la contracción? Generalmente se presenta las primeras horas, ¿no? Y en el primer año. O sea, en la etapa hasta que se endurece el hormigón, ahí comienza a contraerse el hormigón. Y de ahí ya comienza menos. En su vida, a lo largo, comienza a contraerse, pero mínimo. Dice que existe ese fenómeno de contracción todavía a lo largo de la vida del hormigón. Pero si en esa etapa donde comienza a contraerse, comienza a endurarse, comienza a fraguar el hormigón, no prevemos con armadura mínima, o sea, otros le llaman armadura de piel. Si no prevemos, no ponemos esa armadura, se va a fisurar esa viga. Ni siquiera antes de que le apliquemos la fuerza pesada, se va a fisurar. Una vez me llevaron a mí a mirar unos puentes que iban a hacer y la supervisión le estaba rechazando una viga. La viga estaba fisurada. Claro, no era gran cosa, pero se veía la fisura. Entonces, y me dice, y todavía ni siquiera la hemos pesado. Entonces yo le dije, esta fisura es por contracción. Muéstrenme en los planos qué armadura lleva. No tenía pues armadura que le ayudaran, digamos, a evitar la contracción. Ahora le dije, esta viga no es que haya fallado. Cuando ya la compriman se va a perder la fisura. Y dicho ya hicieron, la comprimieron todo, se perdió la fisura. Era de compresión, era de retracción. Las fisuras eran de retracción. Entonces, para evitar eso, y hay algunos supervisores y fiscales que son caballos cocheros. Pueden decir, no, y te la rechazo esa viga. Una viga de eso por lo menos debe costar unos $5,000. Entonces, rechazar eso, digamos, es ser hay que tener un poco de idea que se va a comprimir, que va a haber esos efectos. No tenían, ni siquiera la habían comprimido. Es retracción, son fisuras de retracción. Seguramente que la armadura que le han puesto no es suficiente para evitar esa fisura. Y como que la vimos y no le habían puesto muchas armaduras de retracción. Entonces, esos estribos que se ven, que cubren toda la sección, son armaduras mínimas. Y las armaduras longitudinales que van a lo largo son armaduras para evitar esa fisura. Entonces, cuando trata de pierde volumen el hormigón, entonces se agarra del fierrito de eso. Y si hay fisura, hay una micro fisura que uno ni siquiera la nota, pero hay sí. Siempre va a haber una fisura. Si uno le echa agua o viene una lluvia y ahí comienzan a verse las fisuras, las micro fisuras comienzan a verse. Pero eso no quiere decir que se va a caer la viga. Cuando le aplican la compresión con los cables, se pierde, porque lo cierra todo. ¿Ya? Se pierde esa micro fisura. Bien. Ahora, siendo la cuantía de acero pequeña en las secciones de pretensado, es posible el uso de formas semejantes a las metálicas. Dice aquí como las cuantías son mínimas, la cuantía de acero que calculamos son bien pequeñas, es posible utilizar secciones parecidas a las secciones metálicas. ¿Y cómo son las secciones metálicas? ¿Cómo son los perfiles robustos? Los perfiles metálicos, ¿cómo son? Son delgados,
bien delgado, uno lo ve delgado, claro, son pesaditos, ¿no? Pero son delgados. Para la capacidad, para la tensión que tienen, son delgados. Entonces son esbeltos. ¿Listo? Es decir, son secciones transversales. Ahora vamos a ver rendimiento. Son secciones esbeltas. Concepto de rendimiento. Estos conceptos que ya vayan tomando nota, esto lo vamos a utilizar. Esto lo vamos a utilizar todo el tiempo. ¿Ya? Cuando yo le diga qué rendimiento, ustedes me dicen que tiene esto. Cuando le diga yo qué son distancias nucleares, son esto. ¿Qué son distancias baricéntricas? Ustedes tienen que saber el nombre de la variable y dónde está esa variable. Bien, comenzamos entonces. Entre varias secciones de igual área, es más eficiente o tiene más rendimiento aquella cuyo módulo resistente sea mayor. Entonces, ¿cuál es la sección que tiene mayor, que es más eficiente y que mayor rendimiento? Es aquella que tenga el mismo área, pero el módulo resistente es mayor. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una definición. Ahora vemos acá la siguiente figura. Tenemos una figura rectangular, una figura hueca, un cajón, y tenemos una figura más o menos como una figura en Y. Acá tenemos el centro de gravedad, sería esta de la sección. Arriba le pongo una distancia A, porque puede ser que no sea simétrica, y abajo una distancia B. La distancia A y B se llaman distancia baricéntrica. Distancia baricéntrica superior sería A. Distancia baricéntrica inferior sería B. Luego tengo otro punto, fíjense, caso A y caso B. Caso A es igual al radio de giro al cuadrado sobre B. Esta es la distancia nuclear superior. Y caso B es el radio de giro al cuadrado dividido entre A. A esa se llama la distancia nuclear inferior. Esa distancia en el eje X y sobre el eje Y me va a delimitar un área. Ese área que está entre caso A y caso B, tanto vertical como horizontal, en este caso no he dibujado la horizontal, me define un área. A ese área se le llama núcleo central de la sección. Núcleo central de la sección. ¿Cómo podemos definir y qué significa el núcleo central? El núcleo central, en primer lugar, es la zona geométrica donde puede caer la fuerza resultante de compresión puede caer en ese núcleo. Y la sección no se encuentra sometida a tracción. O sea, la fuerza ya sea que se mueva en ese área donde caiga la fuerza, pero la sección total no está sometida a tracción. Puede llegar hasta el límite, hasta ese punto, hasta los límites del área ese, pero la sección no se tracciona. En caso que saliera la fuerza de compresión, saliera de ese área, estuviera más arriba del caso A o más abajo del caso B, en ese caso entonces la sección sí está sometida a tracción. Aparte que está comprimida, pero va a haber una zona traccionada. Bien, y les decía yo al comienzo que siempre jugando que no tengamos tensiones de tracción. Mejor si es que tenemos tensión igual a cero, digamos, donde hay atracción. La tensión final, digamos, inferior de una viga inferior, sería óptimo que sea cero, pero que no tenga tracción, porque hay peligro de que haya fisura y se pueden oxidar los tendones, todo eso se pueden oxidar, y una falla de una estructura pretensada, entonces es una falla total, ¿cierto? Falla, se oxida y
No hay más porque no se la puede arreglar. En fin, en hormigón armado se lo puede apuntalar, aumentar hierro, poner perfil abajo, etcétera. Se puede sanar, a veces se puede subsanar ahorita una falla, digamos, de una viga de hormigón armado. Pero una viga de hormigón pretensado no se puede curar. Está sellada, está todo. Si se oxida y falla, falló. Esa sería una desventaja, ¿no? ¿Cierto? Frente al hormigón armado. No se la puede reforzar. Ahora, estructuralmente, claro que podemos buscarle otra solución, ¿no? Ponerle otras vigas al lado, por ejemplo, para suplir una viga que ya está fallando o que va a fallar, podemos ponerle, digamos, vigas. Pero ya esa es una solución estructural adicional. No podemos reparar, no podemos hacer mantenimiento. Bien, este núcleo central es importante, ¿no? Y la definición y qué significa. Esto no sé si lo han visto ustedes en fundaciones. Una zapata, por ejemplo, puede ser que la resultante de la zapata no caiga, digamos, en el núcleo central. En el núcleo central de una sección rectangular, creo que esta distancia K sub A y K sub B, creo que vale H sexto. H sexto y H sexto, y al final de cuentas el núcleo central está entre H tercio igual a B tercio y se forma un rombo. Ese es el núcleo central de una zapata. Si la fuerza resultante cae fuera de ese núcleo central, la zapata tiene tracción. ¿Y cómo va a tener tracción una zapata? O sea, si está así y que esté traccionada una parte, quiere decir que la tierra le va a tener que jalar ahí, la tierra no puede, no hay adherencia entre la zapata y el suelo, solamente hay compresión, entonces no puede tener tracción. ¿Listo? No puede tener tracción la zapata porque nadie la sube. Por lo tanto, esto es igualito. Si hay tracción, no es que no haya quien la sube, hay, pero se fisura y lo que queremos es que no haya fisura. Bien, radio de giro, ¿a qué es igual el radio de giro? Es igual a la raíz cuadrada de la inercia dividida entre el área. La inercia de la sección dividida entre el área me da el radio de giro, entonces, es la raíz cuadrada, ¿no? Y es el momento de inercia. La relación entonces entre I sobre A, esto vendría a ser el radio de giro, ¿no? I sobre A es grande, la sección es más eficiente cuando esta relación, la inercia sobre A dividido entre A es grande, la sección es más resistente. Y sobre A sobre el área, esto es igual a este de aquí es el radio de giro, como es la raíz cuadrada, entonces elevo al cuadrado sería radio de giro al cuadrado dividido entre A. El radio de giro no nos olvidemos que es la inercia sobre el área. Entonces el radio de giro al cuadrado sobre A es el valor de K sub A. Tiende al valor de B, A tiende a ser igual a B, dice. K sub B tiende a ser el valor de B. Vamos a ver cuándo. Luego el cociente entre el radio de giro al cuadrado dividido entre A más B será una medida de la eficacia estática. Es decir, el rendimiento de la sección se denomina ρ. Entonces, el rendimiento de una sección se mide como el radio de giro al cuadrado dividido entre A por B, donde A y B son las distancias baricéntricas de la sección, baricéntrica inferior y baricéntrica superior. Entonces también el rendimiento puede darse como radio de giro al cuadrado sobre B o radio de giro al cuadrado sobre A. O también puede ser K sub A más K sub B dividido entre la altura total de la viga. Eso también me da el rendimiento. Ahora, para una sección rectangular, rendimiento sería acá dt sobre 3
¿Esta qué distancia es? dt sobre 3. Es la distancia del núcleo, distancia nuclear, podemos decir que es a h tercios, arriba y abajo. Entonces aquí tengo dividido entre la altura total, o sea, dividiendo esto, entonces me queda 1/3. Quiere decir que el rendimiento para una sección rectangular es 1/3, vale 1/3. Esa es la medida del rendimiento. Ahora, para una sección metálica, el rendimiento es aproximadamente 2/3. El rendimiento es 2/3 en promedio, más o menos, de las secciones metálicas. Ahora, la eficiencia o rendimiento del hormigón pretensado debe estar alrededor, dice, de la mitad de una viga rectangular y el promedio, mejor dicho, del rendimiento de una viga rectangular y de una viga metálica. Entonces, fíjense, aquí está sumando el rendimiento de una sección rectangular más el rendimiento de una sección metálica y le saca el promedio, o sea, lo divide entre 2 y me sale un rendimiento de 0,5, más o menos recomendado para secciones de pretensado. Ahora dice acá, si el rendimiento de la sección RO fuera mayor a 0,5, se llama, o sea, secciones esbeltas, secciones delgadas. ¿Listo? El rendimiento será 0,5 o mayor a 0,5. Si las secciones son menor a 0,4, si son menor a 0,4, significa que estamos en secciones pesadas o secciones rígidas o secciones robustas. ¿Listo? Si el rendimiento fuera menor a 0,4, entonces vamos a tener una viga pesada, no es recomendada para hormigón pretensado. ¿Listo? Una medida también para el calculista sepa con qué sección está trabajando. Bien, ahora dice secciones eficientes, secciones esbeltas, ligeras, ¿no? Secciones esbeltas, ligeras, son las que se quieren utilizar en hormigón pretensado. Entonces, se recomienda valores de luz, o sea, altura total dividido entre la luz, alrededor de 1/20. La altura de una viga, para que la viga sea esbelta, liviana, su altura más o menos es igual a la luz dividido entre 20. ¿Ya? O sea, entonces para trabajar con hormigón pretensado. Ahora con esta, la luz dividida entre 20, esa sería la altura, ¿no es cierto? 1/20. Si yo despejo, si esta es la altura, yo despejo esto, me va a dar D igual a la luz dividido entre 20. Permite proyectar luces mayores con la consiguiente economía, o sea, proyectar vigas grandes. Se permite proyectar vigas grandes con la siguiente economía en la infraestructura, en particular en las construcciones de puentes y de viaductos, con esa relación L/20. D significa también una gran economía de encofrado, a menor área, menor encofrado. Y obras falsas. ¿Cuáles son las obras falsas? Son el apuntalamiento, todas esas cosas son obras falsas. También se economiza, ¿no? Economía de los puentes. Hay puentes en que se tienen que encofrar en sitio. Entonces tiene encofrado y tiene obras falsas. Andamios y todas esas cosas. Se construyen unos castilletes de madera para construir puentes. Entonces, como son obras pequeñas, entonces la estructura que se va a armar va a ser también de menor cuantía, de menor área. Por lo tanto, vamos a economizar en eso.
También se permite construir por segmento, puentes por segmento, se llaman puentes por dovela, ¿no? Por segmento también se permite hacer eso, originando también el uso intensivo de equipos y nuevas técnicas de construcción. Bueno, al utilizar dovela ya tenemos que tener un equipo de tesado móvil, tenemos que tener un encofrado móvil también que se vaya moviendo. Y si es que las dovelas son prefabricadas, entonces la sude ya hecha, se la coloca a su lugar, se la tesa, se traslada otro encofrado y así van trasladándose de a poco y se van acoplando las dovelas. Las dovelas son segmentos de vigas que se van acoplando. Bien, los depósitos de hormigón pretensado, tanques y silos son más adecuados que los de hormigón armado, donde los materiales están mal aprovechados. Bueno, en el caso de los hormigón armado están mal aprovechados y se requiere de más gastos para impermeabilización. En hormigón armado sabemos que va a haber fisuras, siempre va a haber fisuras. Entonces, para evitar la fisura que filtre el agua, lo que tenemos que gastar es impermeabilizante. Sí, ¿no? Le metemos, ¿cómo se llama? Para impermeabilizar techo. ¿Cómo se llama el impermeabilizante? El color rojo y el blanco. ¿Ah? Recuplas, ¿no es cierto? Recuplas. Y también hay el mismo Zika que se le mete a la mezcla para evitar que las fisuras sean pronunciadas, ¿no es cierto? También hay. Entonces son gastos adicionales. Dice que en el hormigón pretensado no va a haber eso. ¿Por qué no va a haber? Porque va a estar comprimido, no va a evitar que se fisure. En primer lugar, si hubiera una fisuración en el vaciado, cuando yo aplico el pesado, se cierra esa fisura y por lo tanto no va a haber filtración. Por eso es que dice que los tanques, los depósitos de agua, de combustible, son mejores los de hormigón pretensado, mejores que los de hormigón armado. ¿Ya? Muy bien, entonces, F. Su comportamiento para las cargas mayores a la de servicio permite resistir sobrecargas que fisuran a la estructura hasta que dicha sobrecarga pasa. Una viga, si pasa un camión, digamos que es más pesado del que hemos diseñado, puede ser que se fisure en el momento en que pase. Pero no se olvide que es una estructura elástica. Pasa y seguramente va a haber cierta fisura. Pero una vez pasa, otra vez el efecto del pesado la cierra la fisura. ¿Listo? Va a haber el efecto de la fisura en una carga que no hemos estimado. Suponga que nosotros estimamos un camión de 30 toneladas de carga. Pero por ahí pasa un camión petrolero con sus laboratorios encima y le tira 50 toneladas. Por lo tanto, ese va a transmitir más carga en su eje. Y la viga que no está diseñada para eso seguramente se va a fisurar. Pero cuando pasa esa carga, otra vez vuelve a lo normal. Ya, eso no está diciendo. Ustedes me avisan en la hora cuando sea hora ya. Todavía. Procedimiento de precompresión. Bien, hasta la 6 menos cuarto. No, 5:30. Pero si ustedes no tienen ni 6 inscritos. No tienen nada que decir. Ni siquiera están inscritos. ¿Quién está inscrito? Levanten la mano, ¿no quiere estar inscrito? Bien, pues sin miedo, levanten la mano. ¿Quiénes están inscritos? O sea, ya, pero no está inscrito. No, ¿Qué pasó? Ay, compañero. Pero ya el grupo del ingeniero Percy ya se llenó. ya se No se tiene cupo mínimo. ¿Y cuál es lo que tiene 2 grupos? Sí. ¿Para qué le pondrán 2? Debería quitarle un grupo más. Debería quitarle, ¿no? Hay que ir a hablar todavía. ¿Ah? Ahí está el centro interno, ¿no? ¿Quién era el centro interno? Hay que sacarlo al burro, ¿eh?
tienen escrita todavía y no van a ver. Ya está escrito. No está escrito. Ah, no, Yo no, sí. no, Escrita, tampoco, Yo que vos, yo ponía ahí mi líquido que huele a hambre. Porque ahora cupo, claro, si no, ¿cuándo? No pueden estar jugando con los sentimientos de las personas. un grupo más. Bueno, lo vamos a dar hasta aquí. Procedimiento de precomprensión. Pretesado y contesado. Ya hemos hablado un poco, pero vamos a seguir hablando. Vamos a ir hablando de la parte teórica ya hasta que lleguemos a la parte práctica. La parte práctica ya se supone que todos estos conceptos ya ustedes los conocen, ¿listo? Es importante esa simbología del rendimiento, el momento de inercia, el módulo resistente, que es igual, no se olviden que el módulo resistente es igual a la inercia sobre la distancia a la fibra más alejada, ya sea comprimida o fraccionada. Ese es el módulo resistente. Y también el módulo resistente, ¿a qué puede ser igual? Al radio al cuadrado sobre A, en el caso del módulo resistente superior. El módulo resistente inferior sería radio de giro al cuadrado sobre B. Y eso ustedes, si se ponen a hacer y desplazan todas las cosas, van a ver que es nada más que sustitución y la fórmula es la correcta. Entonces, vayan, háganlo, investiguen, no se queden con eso. Porque por ahí en el examen ustedes no saben qué es el módulo resistente, pero en cambio si lo saben deducir de dónde sale, le va a ser fácil. Por ahí no me acuerdo, pues no lo deduzco y me sale el valor. ¿Ya? Y por eso se aplazan algunos. En ese momento del examen, chequeto, ya me olvidé cómo. Entonces por eso lleguen a su casa en una hojita, repasen, vean toda esa que hemos repasado, que hemos visto que es igual a la distancia nuclear. Bueno, la distancia nuclear después lo vamos a demostrar, ¿ya? ¿Cómo encontramos la distancia nuclear? El concepto es sí que el núcleo central de una sección es el lugar geométrico donde cae la resultante, no existe tracción. El límite va a ser cuando la tracción sea igual a 0. Fíjense que no existe tracción, pero el límite será cuando la tracción sea igual a 0. Entonces nos imponemos esa condición de que la tensión en el límite sea 0 y encontramos el valor de K sub A y K sub B para cualquier sección. ¿Listo? Ya después lo vamos a esas demostraciones, lo vamos a hacer ahí en la pizarra. Muy bien, ¿ya hicieron la lista? La lista. Eso la dieron, ¿verdad? Creo que se la dieron ahí.